Aquí, a pesar de que nos siguen todavía sin entender completamente, pero aquí tienen poquita fe. Y una de las misiones que tiene para Mateo ser cristiano es ser discípulo de Jesús. Es el aspecto misionero. Vayan y llegan discípulos a todas las gentes. Como que ese es el aspecto de la comunidad que tiene que salir. Y claro, hemos estado viendo cómo a la comunidad le estaba costando trabajo salir, abrazar otras experiencias, otras historias. El concepto clave en el Evangelio de Mateo es el de ser discípulo. Es muy característico de su teología: hacer discípulo a otro discípulo. Y yo creo que esto así es cuando vale más, cuando comparte la historia, cuando a veces la gente quisiera que alguien trajera más personas o que creciera el movimiento, pero más bien es cuando de a uno, ¿no? De ir y compartir la vivencia de lo que significa ser seguidor de Jesús. Y cuando se comparte esta vivencia, se entra en una relación personal. Y otra de las características, a los discípulos de Jesús se les caracterizan dos aspectos: comprender las parábolas y las palabras de Jesús. Comprender y tener confianza. No se puede ser discípulo si no se tiene la visión. Yo creo que cuando la persona ya tiene una visión clara, o cuando la persona entiende qué es lo que requiere el movimiento de Jesús, o qué es lo que requiere la comunidad, entonces sí puedes dar la vida, puedes dar la causa. El problema es cuando la visión no está clara, que a lo mejor uno entrega su vida, entrega su pasión, y a lo mejor era una causa perdida. Entonces por eso Mateo tiene este énfasis: no puedes tú ir a ser otro discípulo si primero no entiendes exactamente cuál es la visión que tiene Jesús y cuál es la visión de este reino, ¿no? Y dentro de esta característica solo se va a encontrar esta visión dentro de la comunidad, porque el aspecto misionero es de alguna manera comunitario. Y allí podemos ver entonces si Jesús no vino a fundar la iglesia, entonces ¿cómo es que la comunidad debe de vivir esta experiencia del resucitado? ¿Cómo es que esta comunidad debe de tener en cuenta esta experiencia de hacer misión? Entonces, características del la iglesia continuadora de la obra de Jesús. Primeramente, ¿sí están leyendo eso o no? La comunidad no, acuérdense, a la muerte de Jesús una cosa sucedió extraordinaria. El mensajero que venía hablando del reino de Dios después se convirtió en el centro del mensaje. Y la comunidad de Mateo es la continuadora de ese mensaje, es la continuadora de esa idea. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes y bautícenles. Para ser discípulo se da por entendido primero que tiene que entrar en el proceso catequético. No se entiende todavía a estas alturas si la gente no está comprometida para recibir el querigma o para recibir la fe de Jesús, ¿no? En los primeros capítulos presenta a Jesús presenta a Jesús como el promotor de esta nueva comunidad. A partir del capítulo 4, Jesús va a Galilea y proclama que el reino de Dios está llegando. La teología de Galilea vuelve otra vez a ser importante, a ser resaltada, muy a la línea de Marcos. Después del capítulo 5 al 7, Jesús enseña en el Sermón de la Montaña, vuelve a reafirmar su enseñanza. Viene otra vez a darle valor a la ley, acuérdense, porque Mateo tiene una comunidad que es bastante judía. Y luego en el capítulo 8 y 9 presenta la actuación de Jesús, los milagros, las curaciones. Todo va encaminado para hablar del reino. Todo lleva un proceso que va a hablar del reino, y es exactamente el mismo camino que tiene que hacer la comunidad una vez que salga a misionar, ¿no? En el capítulo 10, Mateo dice que Jesús envía a los apóstoles para continuar su obra. Y bueno, todo este sentido de organización, de mandar, de ir, de predicar, necesita y requiere de una organización. No puede haber
no puede haber una comunidad amorfa, aunque todavía no están diferentes ministerios establecidos, y sí necesita una organización fraterna, una organización donde posiblemente va a haber conflictos, porque donde está el ser humano va a haber luchas de poder. La iglesia es una fraternidad con la presencia del Señor, y los cristianos son hermanos y hermanas. Mateo utiliza esta palabra con mayor frecuencia que los demás evangelistas. En el capítulo 12, 46-50, le dice a Jesús: allá afuera están tus hermanos y tus hermanas y tu madre que quieren verte. Si Jesús tiene una comunidad diferente, ya hablábamos el otro día de una familia disfuncional. Esto no pudo habérselo inventado los evangelistas, porque hablan muy mal de la familia de sangre de Jesús. Y esto viene también de la tradición de Marcos. Allí en el Evangelio de Marcos se vuelve más Jesús antifamiliar. ¿Por qué se vuelve antifamiliar? Porque posiblemente refleja la experiencia de la familia inmediata de Jesús, que le está costando trabajo entender la propuesta del reino. Uno pensaría que rápido la familia es lo que más rápido le va a dar a uno la adhesión, la fidelidad, la entrega, pero como ustedes se pueden dar cuenta en sus propios casos o en nuestras propias historias, la familia es la que a veces está más crítica o más renuente para poder aceptar esto. Históricamente podemos decir entonces que la familia de Jesús inmediata le costó trabajo vincularse a esta propuesta, y que los evangelios recogieron esa experiencia. No se la iban a inventar, porque hablaría muy mal de la familia. Si hubiesen podido obtener la oportunidad de eliminar o omitir esa parte, probablemente lo hubieran hecho, pero parece ser que ya había toda una tradición oral. Entonces, Marcos, por ejemplo, 2 ocasiones tiene estos textos. Primero son los parientes de Jesús. Jesús comienza a expulsar demonios, y vienen primeramente los de la ley, vienen maestros, escribas desde Jerusalén hasta a Galilea, y comienza este diálogo ahí en el capítulo 3 de Marcos, donde le dicen: tú expulsas al demonio con el poder de Beelzebú. No se asombran de que Dios tenga el poder de expulsar demonios. Eso no es el asombro es de que Jesús no representa el templo. Entonces, en la teología de ellos no puede haber la presencia de Dios. Dios no puede actuar fuera de sus límites de la ley y del templo. Si Jesús fuera un fariseo o un saduceo que pertenece a la ley, que cumple el ritual, entonces dirían: esta es la obra de Dios. Pero de pronto que una persona que no se adhiere al templo, al sistema de pureza, a la ley, esté haciendo lo que solamente Dios hace, entonces para este grupo no es obra de Dios, es obra de Beelzebú. Y vemos esta lucha de poder. Ya después se retira, inmediatamente viene la familia de Jesús, los parientes vienen a llevárselo porque creen que Jesús está loco. Vienen a atraparlo. Este es el mismo verbo, es un verbo bien fuerte, es el mismo verbo que se utiliza cuando atraparon a Jesús, cuando le pusieron la mano encima para llevarlo al Sanedrín, y está en connotación de muerte. ¿Se acuerdan en ese pasaje? Vinieron los de la familia y creyeron que estaba... Estoy tratando de situar este texto porque esta es la fuente. La fuente es el Evangelio de Marcos, presenta estos eventos bastante antifamiliares. Entonces parece ser que hay un movimiento donde la familia de Jesús le está costando trabajo entender. Y si a la familia de Jesús le está costando trabajo entender, es porque posiblemente Jesús tiene otro concepto de familia, que no es el concepto de la familia nosotros ordenada que nosotros conocemos, o la familia que todo mundo quisiera tener. A veces resulta irónico cuando la gente dice que los valores evangélicos de la familia, cuando tú vas, bueno, les dejaron leer un capítulo bastante duro de la historia de los jueces, donde a una mujer la violan toda la noche y luego la descuartizan. Ya casi le estoy dando para que se interesen. Entonces tú dices: bueno, ¿qué familia? Porque en la familia de la Biblia hay familias concubinas, esclavas, prostitutas. Entonces como que el ideal siempre es tener una familia normal, pero ya en el mundo real, bueno,
Nuestras familias están Como disfuncionales. nosotros lo concibimos, ¿no? Como nosotros lo concibimos, están como disfuncionales. La familia de Jesús en este sentido también, y ahí es donde uno se tiene que preguntar ¿por qué? ¿Por qué la familia de Jesús históricamente está de alguna manera disfuncional a como lo entendería el judaísmo del siglo I? Muy probablemente les causaría extrañeza que Jesús no se casara. Que Jesús, porque requiere de que la célula para formar a otra familia que siga valiendo el poder patriarcal, el poder del padre, requiere de que el muchacho, bueno, se case y no ande de allá de un lado para otro. En cambio, Jesús con su propuesta parece que reorganiza o cuestiona esa manera de ser familia. Entonces viene ahí en el capítulo 12, 46, 50, le dicen: allí está fuera tus hermanos y tus hermanas y tu madre que quieren verte. Entonces Jesús extiende su mano sobre sus discípulos. Solo Mateo dice esto y responde: estos son mi madre, mis hermanos. O sea, el tocar a su nueva familia implica de alguna manera que está tratando de redefinir una nueva manera de congregarse. Y bueno, ya aquí las cuestiones de si Jesús tuvo más hermanos y hermanas, el texto no da mucha para la ambigüedad. Hay palabras en el griego que se referían para los parientes, como era el caso del capítulo 3 que les estaba diciendo de Marcos. Ahí sí habla de parientes que se podía extender en un sentido más extenso, no solamente a los parientes, sino a la gente del mismo pueblo que utilizaban este lenguaje para hermanos y hermanas. En cambio, hay varios textos cuando se refieren a hermanos de sangre. Entonces, hay varios textos que tienen esta traducción. Porque acuérdense que la Biblia también tiene el texto bíblico no necesariamente después va a tener que apoyar todo lo que nosotros creemos a través de la historia. Entonces hay estos textos donde se refieren a hermanos, a hermanas, a hermanos de sangre. Y yo creo que, bueno, a lo mejor a veces nuestro amor, nuestra pasión por María, no la podemos limitar solamente a si fue virgen o no. Si fue virgen, bendito sea Dios. Pero su entrega, su pasión, su ministerio, yo creo que debe... Porque volveríamos otra vez a caer en el error de valorar solamente a la mujer por su aspecto de virginidad o no. Y yo creo que esos lazos es exactamente lo que son más fuertes. Que si la familia de sangre compartiera los mismos valores, las mismas actitudes del reino, fabuloso. O sea, no negamos que la familia de Jesús, Santiago, el pariente del Señor que les ha traducido, o el hermano del Señor según Pablo, compartió los valores y jugó un papel importante dentro de la comunidad primitiva de Jerusalén. Pero no todos los familiares o los parientes de Jesús hicieron lo mismo. Posiblemente todo el mundo tuvo que entrar en su proceso o de adherirnos a vivir el judaísmo de acuerdo a la propuesta del hermano Jesús o de cerrarnos. Todavía hasta para el siglo II, Eusebio de Cesarea todavía tiene comentarios donde los familiares de Jesús le costaba trabajo. El siglo II, III, le está costando trabajo a la comunidad, a los parientes, verdaderamente aceptar la propuesta de Jesús. El otro Judas Tadeo, es pariente de Jesús también, ¿no? Y según también, la tradición. También agarra según la tradición, mensaje. sí. Entonces, lo que refleja es entonces una historia que es... A mí me encanta por eso el Evangelio también, porque presenta una familia bastante... que te puedes conectar con ella. Si nosotros leemos esta familia desde el punto de vista disfuncional, entre comillas, de decir, no es una familia típica, vamos, no es una familia típica, porque todas nuestras familias están atípicas, por una o por otra razón. Entonces como que uno se conectaría más fácil con este tipo de familia. Entonces, estas historias de la familia de Jesús es la que tiene que formar el reino, la comunidad, una comunidad fraterna. ¿Por qué creen ustedes que la iglesia sirve como un marcador de identidad, una referencia? Porque es aquí donde uno se congrega. Muchas personas, la iglesia es nuestra familia, nuestra comunidad. Aunque nos estemos peleando, aunque
aparezcan momentos difíciles, pero uno tiene su identidad en torno a la fe. Yo de verdad no entiendo cómo la gente cambia. Ahora un año ya es testigo de Jehová, el otro año ya fue pentecostal, a los 5 ya repasó todas las iglesias. O sea, pero para una gente, no, pues esta es mi familia, esta es mi fe. Esta es mi fe, y ahora no quiero decir que sea perfecto y todo. Lo mismo pasa con la comunidad de Jesús. Jesús no es de que no quiera a su familia, no es de que no tenga, pero tampoco la familia de sangre lo puede condicionar. Si desde los capítulos primero, con la genealogía, abrió su familia, entonces no va a estar limitada la familia de sangre solamente. La familia de sangre es invitada o es retada o exhortada a abrirse también y aceptar a otra gente. Porque la familia de Jesús no está cerrada. Por el hecho también, fíjense, solo Mateo dice, la otra frase de que este es mi padre, mi hermano, mi hermana, mi madre, y fíjense que no dice padre. También resulta extraño porque quizás no tenga la imagen esta piramidal, y solamente Mateo dice que extendió su mano sobre sus discípulos. El extender la mano es un gesto de autoridad, pero también es un gesto de legalizar la familia, porque esa era la patria potestad, el poder de la mano. En el derecho romano se establecía que cuando nace el bebé se examina, se escrutina, a ver, la patita salió bien, no tiene ningún defecto, la cabeza se puede moldear el cuerpo, que ellos desde el nacimiento estaban obsesionados por la perfección, había que moldearlo. Cualquier cuerpo que tuviera algún defecto, algún deforme, lo dejaban exposito, y una vez que el padre ponía la mano, era para reconocerlo como su hijo. Entonces, el hecho de que Jesús esté diciendo, esta es mi familia, y tiene una autoridad legítima, o sea, ya está haciendo una transición, porque posiblemente a la comunidad de hermanos, a la comunidad que Jesús quiere formar, la eclesía, eso tiene que valerse no tanto por el aspecto de biológico, ya no es el puro Israel o la pura sangre, ¿no? No sé si han estado estudiando ahorita con Aida, con Esdras y Nehemías, ¿no? La sangre que se contamina. Aquí parece ser que Jesús permite una nueva contaminación de acuerdo a la pureza. Y claro, si esta comunidad viene de corte judío, de pronto que Jesús diga, todo el mundo puede ser familia ya, entonces ya no hay pueblo. Siglos más tarde, décadas más tarde, Pedro va a tener ahí en su carta una expresión bien preciosa: aquel que nos amó cuando todavía no éramos pueblo. O sea, ya como que se está gestando un híbrido. Y claro, los híbridos a veces pueden salir, pues no como uno los espera. Entonces, esta idea de la familia, de la comunidad que Jesús quiere, una comunidad primeramente de hermanos y de hermanas. Estos deberían de ser los criterios que todavía deberían de gobernarnos para hacer nuestra iglesia. Y en nuestras iglesias en muchas partes se está viviendo esto, ¿verdad? De que la gente sí se conecta y sí se respeta y vive los valores. Y tristemente también hay otras veces cuando la iglesia ya se vuelve más institución, como que ya no permite que la gente se conecte. Especialmente cuando se vuelve solamente el aspecto litúrgico sacramental. Como a veces, o sea, que ya no hay interacción. A lo mejor para los que conocemos la parroquia de San Antonio allí en Fresno, no nos cabe ni siquiera duda de que la iglesia la forman los diferentes grupos, porque hay un montón de grupos, de movimientos. Pero hay otras iglesias donde ya prácticamente todos estos movimientos ya no existen, porque solamente existen los sacramentos, que está bien, pero tiene que tener el aspecto misionero, el aspecto comunitario. Y claro, si en los grupos, en vez de dar dinero, te usan el salón, te usan en la luz, te usan esto, pues la gente va a irse más por el lado del grupo que viene una hora y suelta el dinerito, ¿verdad? Dentro del sacramento. Entonces también es allí donde uno tiene que ir viendo cómo se ha perdido esta riqueza. Esta riqueza era de comunidad, que tenía que ser de hermanos y de hermanas, y se entiende también porque es un grupo pequeño que se está desprendiendo y tienen que tener un sentido bien fuerte de hermandad para poder sobrevivir y no ser asimilados, y al mismo tiempo para poder irse transformando, porque aquí también está como la teoría de la evolución. Si no evolucionas, te extingues.
Si este grupo que está surgiendo de la experiencia de Jesús no evoluciona, se va a extinguir, como se extinguieron todos los otros grupos que no hicieron esa transición. Y yo creo que esto es parte de la misma historia. Todos los grupos humanos que se cierran en sí mismos. Pero también vamos viendo, padre, cómo se va disfuncionando esa misma familia conforme va creciendo, ¿no? Lo vemos en las cartas de Pablo, cómo empiezan los problemas con la misma comunidad, en un lado, en otro. Al ir aumentando más miembros, obviamente todos somos diferentes. Sí, te escucho. Y todos tenemos diferentes maneras de pensar y no todos acatan como los primeros. Entonces, miren, a veces la gente piensa, como estamos enfatizando el hecho de la familia, a veces la gente piensa que las comunidades siempre se dieron así más bien ya con el padre arriba. Aquí parece ser que la figura del padre parece como que no ese es el tipo de familia, más incluso en el Evangelio de Marcos, porque parece ser que Marcos dice que la familia no entró, sino que se quedó afuera. ¿En Marcos? En el Evangelio de Marcos. Todos tocaron la puerta, ¿no? Sí, dice, tu madre y tus hermanos te esperan. Ahí no menciona al padre, por eso no menciona al padre. Y la otra cosa también, padre, perdón que le interrumpa, si pensamos que el padre es la autoridad suprema en una familia y que el padre no esté ahí con María, a mí me hace pensar, ok, como que fue la primera vez que le manda a llamar, porque el padre va al final, ya cuando el hijo no obedece, la mamá le dice, espérate que tu padre llega, o ahora le avisa a tu padre, ¿no? La mamá y los hermanos son los que suavecito primero hablan y conversan, y me parece aquí, si eso fuera la situación, entonces aquí le dijeron a Jesús, te está esperando tu familia, y el espíritu, a lo mejor, siempre que no esté el padre, lo que más rápido fue es que ya se había muerto, o era viuda, o era... Pero pues, cuando uno lo ve ya de una manera, fíjense, el texto está lleno de símbolos. Acuérdense que cada texto tiene un contexto que está detrás, que nosotros ya no tenemos acceso a esa información. En el capítulo 3 de Marcos 31 dice, llegaron su madre y sus hermanos, se detuvieron fuera. Jesús está dentro de la casa. Ese detenerse afuera, práctica. Si ustedes subrayan todas las veces que Jesús está en la casa, en todo el Evangelio de Marcos y de Mateo, la casa representa la comunidad. Y el hecho de que la gente no entró a la casa, dice mucho. Exactamente la misma dinámica del hijo pródigo. Del muchachito aquel que se fue y se dio la gran vida, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa historia? Sí. En esa historia, ¿qué fue lo que pasó? ¿A quién representa primeramente? Los dos mataron al padre. Uno representa al pueblo extranjero, al pueblo gentil, el muchachito menor. Y el otro es el pueblo de la ley, el muchacho mayor. Es el que nunca desobedece la orden, el que siempre está en la casa, pero está como esclavo. Y ese tipo de servicio, Dios no lo quiere. O sea, en la parábola y entonces dice que cuando llegó el hijo a la casa, el otro no quiso entrar, ¿se acuerdan? Le está costando a los que vienen de la ley, a los que representan la ley, a los que cumplen todo, porque él mismo lo dice en aquella parábola, yo no te obedecí ninguna, y fíjense cómo le dice, pero eso sí viene ese tu hijo, no le llama a mi hermano. Los otros no son hermanos, son de otro padre, no somos del mismo, porque todavía se juega con las categorías de la exclusividad, de decir, no, es que nosotros fuimos primero llamados, nosotros fuimos primero los de la ley, Dios nos tiene que querer aparte, ¿no? Y luego dice que salió el padre a negociar, porque en la casa del padre parece que quiere negociar con los que están afuera, con los que están adentro. En la intención de Dios, en la mente de Dios, no quiere que nadie se quede sin casa o de la bendición, de la protección de la casa. Y el padre le dice, pues, si no te has comido el cabrito, eres por estúpido, porque tú eres dueño. ¿Cuándo se ha visto que un dueño tenga que estar pidiendo permiso de experimentar moviéndose en la gracia de Dios? Todo es tuyo, pero la gracia de Dios no se acaba. No importa que también ame al otro. Y no solamente eso, fíjense que le dice que se gastó todo el dinero con las prostitutas. Y él cómo lo supo, porque también andaba en lo mismo. Al final los dos están perdidos. Y con el último peor, porque el último que se cree bueno,
no se sabe si entró o no entró. Lucas termina la historia así, abrupta, como para dejarte en suspenso. ¿Entró o no entró? Se quedó en suspenso. En cambio, si volvemos a esta historia, no se dice, en la parábola no dice si entró o no entró. Se quedó así en suspenso. En cambio, la gente está dentro de la casa y sentada en círculo. El griego es específico, la gente está en círculo. ¿Qué simboliza el círculo? Lo primero que hicieron aquí cuando llegaron el primer día de clases, ¿qué dijeron? Vamos a cambiar las ¿qué? Las mesas. ¿Por qué no les gustaba así? Porque eso ya también da una visión, ¿verdad? Porque si lo pones tradicionalmente, dices, bueno, hay una persona que tiene autoridad, hay una persona que vamos a aprender. Pero ya cuando tú haces un círculo, significa que todo el mundo está incluido, por lo menos. Entonces el hecho de que están en torno, o sea, ya estaba incluido. Y Jesús invita a la gente que se vaya incluyendo el círculo. Pero parece ser que la familia se quedó afuera. Y le dijeron, ahí están tus hermanos y tus hermanas, están afuera y te buscan. Él respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Porque el que se haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Otra vez la figura del Padre. Entonces, en la comunidad de Jesús, parece ser que está modificando un poquito la casa patriarcal. Y si está aniquilando la casa patriarcal, porque tener un padre encima significa también que va a ser autoritario y que va a ser otra vez piramidal. En cambio, si la casa es circular, implica que todo el mundo, sí, claro, sí, escucha la palabra o hace la voluntad de Dios, la pone en práctica. Para Mateo, todo el mundo puede ser hermano y hermana, padre y madre, si escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Se parece al Señor que puso su casa en la roca firme, ¿verdad? Pero cuando ya es una casa tradicional, cuando ya es una casa así jerárquica, pues parece ser que ahí ya no va a tener mucho flujo de personas, ahí ya no van a poder entrar más que los de la sangre o la adopción, ¿no? Si una persona la adopta el pater familias. Padre, pero ¿dónde queda honra a tu madre y a tu padre? Tu madre vino. Yo me pongo los zapatos de María, ¿no? Me pongo y pues ni puedo entender, porque si Dios me eligió para estar para tener en mi vientre el Hijo de Dios, yo lo entiendo que es Hijo del Santo. Pero si cuando voy a verlo desde lejos, con todos mis hijos, a buscarlo para ver si está vivo o está muerto, no se me aparece ni para decirme hola, ¿dónde me está honrando? Estas son las otras relecturas que se pueden hacer, sabiendo que este texto está hablando de la comunidad que viene del judaísmo, reflejado en la familia sanguínea de Jesús. Entiendan eso. El texto te está hablando de un acontecimiento posiblemente histórico que a los descendientes del judaísmo les está costando entrar a la casa que Jesús quiere. Porque si Jesús viniera y dice, mi casa está fundamentada en la ley y tiene por techo la tradición y hay que cumplir todo y esto y los demás se pueden ir salvando, pero nosotros vamos a ser los importantes, entonces toda la gente se hubiera metido a la casa. Pero en cambio, si Jesús dice, mi casa está abierta, mi casa es toda de bien, entonces este texto sí te daría, sí también te daría a la relectura que tú estás haciendo. Si lo pusiéramos que es histórico, de que María, literalmente María vino con sus hermanos, sus parientes, a buscar a su hijo porque no se aparece como tú estás diciendo, se podría hacer esta relectura, de estar cuestionando, ¿estaría deshonrándolo? ¿No le estaría dando, sería entonces un hijo no obediente? O en aquella actitud también de cuando el niñito dicen, ¿por qué me buscan? Sería, yo creo que lo que nosotros hemos hecho ya es una relectura y nosotros damos por hecho de que ya ellos estaban en una espiritualidad más elevada y todo, cuando la realidad puede ser lo contrario, que le está costando trabajo entender. Suaviza la relación. Que no podían llegar. O sea, realmente el proceso para llegar a Jesús, de la familia de Jesús,
No es de que ellos, como que da la intención de que no es que ellos no quisieran ir, sino más bien que, porque acuérdense que para Lucas, María tiene un lugar muy importante. Lucas ya está hablando de otra tradición. Solamente en Lucas encontramos el papel protagónico de María con la anunciación y también con la ida de servicio, con el cántico, solamente en Lucas. Entonces, vean cómo las mismas historias en torno a la familia se van suavizando. En el capítulo 28, verso 10, fíjense lo que dice, ¿De dónde? del Mateo. Cuando se aparece a las mujeres, una vez que Jesús ha resucitado, fíjense, Jesús les salió al encuentro y les dijo, alégrense. Ellas se acercaron, se abrazaron a sus pies y se postraron ante él, y Jesús les dijo, no teman, avisen a mis hermanos y a mis hermanas que vayan a Galilea donde me verán. Entonces, ¿encontraron ese texto? ¿Y qué le dijiste a Rebeca? Dijiste en Mateo, capítulo 10, versículo 28, y 28, versículo 10. Ah, ok. Disculpen. Mateo 28, versículo 10. Vean, la propuesta de Jesús resucitó. Y esto, ahora si ustedes van al capítulo, vayan a ver, no pierdan ese texto y vayan al capítulo 15, por favor. En el versículo 24, cuando va con la mujer la sirofenicia, con la cananea, que va detrás de ella siguiéndole, ¿se acuerdan de esa historia? Sí. En el versículo 24, Jesús le contesta a los discípulos que le dicen, despídela que nos viene molestando. Él contestó, he sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si ha sido enviado solamente, todavía este Jesús no ha entendido tampoco que la misión es universal, que la salvación es universal. ¿Por qué esta idea? Porque es la comunidad que está hablando, es la comunidad que le está costando trabajo abrirse, y todavía la misión universal no es de hermanos y de hermanas. Entonces aquí parece ser que esta idea de Jesús ya glorificado, de Jesús ya resucitado, ahora sí ya puede formar comunidad de hermanos y de hermanas. ¿Y dónde va a formar la comunidad según el versículo 10? ¿En qué parte? ¿En dónde es donde vamos a encontrar a Jesús? Galilea. En Galilea. ¿Y por qué en Galilea? ¿Qué pasó en Galilea? Allí nace el movimiento. Allí nace todas las propuestas de Jesús, allí comienza a predicar, allí llamó a la comunidad, allí hizo milagros. ¿No? Estamos más oprimidos y no más pobres. Y allí también es en Galilea la ciudad, bueno, de los excluidos, de los que no pueden guardar la ley. Entonces, como que la idea de Jesús es regresar otra vez de donde comenzó, con la finalidad de que a ver si ahora sí la gente comience a entender de que son hermanos y de que son hermanas. La familia no entiende eso. Vamos a poner un caso. La familia de Jesús representa o simboliza a la gente que viene del judaísmo, a la gente que está cumpliendo la ley, que se mueve con las categorías de que hay buenos y hay malos. A los buenos Dios los quiere y a los malos Dios los separa. Y esa es la categoría que dice que a la gente que cumple la ley Dios los bendice, y a los que no, Dios los pone a una aparte. De pronto viene Jesús con una idea distinta y decir, Dios es misericordioso, Dios quiere a todo mundo, Dios quiere al que se porta bien, al que cumple la ley, y al otro que todavía no la cumple, porque también Dios es un Dios de proceso. No es que va a decir, bueno, ya no la cumplan. No, todavía a esas alturas no vamos a llegar tampoco. Lo que le está costando trabajo a la familia de Jesús es entender que de alguna manera Jesús está relativizando el cumplimiento de la ley, y también de alguna manera ellos ya no van a ser el medio por el cual Dios va a mostrar su amor. Ahora el medio oficial, en vez de ser el templo, de ser la ley, va a ser cuando la gente se reúne, cuando la gente se congrega. Y
Eso implica que la familia, o que los que vienen de la tradición judía o la familia de Jesús tengan que dejar sus privilegios. No es de que Jesús no quiera a su familia. La quiere, pero la invita y la exhorta también a que vivan con los valores que Él está promoviendo. Y bueno, y créanme que parece ser que otra vez nos hicimos más bien de ser más jerárquicos y de no ver las experiencias de Jesús en otras realidades, en otros momentos. Entonces, Jesús viene con una propuesta, pero a la gente le cuesta trabajo ver eso porque la propuesta de Jesús incomoda. La propuesta de Jesús viene de alguna manera a cuestionar la manera en que se vive el amor, la manera en que llega la gracia, viene también a cuestionar incluso la manera de relacionarse con Dios. En vez de tener a un Dios de la ley, del castigo, el Dios de que todo está ya prácticamente bien establecido, Jesús como que permite que se cuestione. Y eso es lo que a la familia no le gusta. Entonces, Y bueno, ya si le metemos también los valores de honor y de vergüenza, si una persona gana honor, la otra persona lo pierde, disminuye. yo creo que en ese aspecto que usted está diciendo, también la familia se siente cuestionada por todo su vecindario del pueblo, porque está diciendo, aquel está loco, usted también caen en la misma deshonra la familia, ¿no? Cuando son cuestionados por los demás personas. Por eso es que el padre en la parábola, volviendo a la parábola que también nos invita, a la parábola del hijo pródigo, el padre corre, lo cual no estaba permitido que una persona, si se quería considerar hombre, no puedes tú mostrar tus sentimientos en público. Tú tienes, así como nos educaron nuestros padres, ¿verdad? Yo casi estaría seguro que a la inmensa mayoría nos educaron con un padre que nunca te dijo que te quería, no es porque no te quisiera, ¿verdad? Pero nunca te abrazó ni te dio de besos. Bueno, si tuvieron la oportunidad de tener un padre así, pues qué bueno. Pero los que no nos tuvimos, en el siglo I, que un padre corra y que se abrace a su hijo y lo llene de besos, es muy mal visto. Pero el padre lo hace porque el muchacho deshonró a todo el pueblo. Y si el muchacho deshonró a todo el pueblo lo puede matar. Lo puede matar de acuerdo a la ley. Si has deshonrado al pueblo, el pueblo tiene la obligación moral porque el honor solamente se lava con sangre, ¿no? Entonces, en esta historia, el padre tiene que salir para decir, no pasa nada, yo lo protejo. Entonces, la familia de Jesús es una familia abierta que le costó. Ahora, que estamos viendo textos que son problemáticos, porque posiblemente estos textos les estaba costando verdaderamente verse como hermanos y hermanas. Es cierto que a lo mejor gente vino, también se adhirió a la experiencia de Jesús, pero los que ya estaban dentro dijeron, bueno, nosotros somos los primeros, nosotros hemos dejado todo para seguirte, ¿qué nos va a tocar? Ustedes son advenedizos. Cuando un grupo llega y se cree que llega primero, pero ¿dónde se está estipulado que el hecho de llegar primero ya te da para normar la vida de todo el mundo? Para los que vienen. O sea, uno asume, uno da por hecho que así es. Entonces, muy probablemente a los seguidores de Jesús que se estaban integrando, que ya eran muchos, que ya estaban viviendo con otras culturas y que se entusiasmaron por la propuesta de Jesús, que se entusiasmaron por la manera de vivir los valores que Jesús proponía, pues los que ya estaban dentro les va a ir costando trabajo irse abriendo y ir aceptándolos dentro. No es fácil vivir como hermanos y hermanas, no es fácil, aún con las personas que tú has hecho una opción. Si no es fácil con los de sangre, bueno, no te queda otra más que estar allí aguantando, pero con los que tú has hecho una opción para decir, yo quiero compartir mi vida con este hermano y con esta hermana, a veces se van a dar cuenta que cuando verdaderamente ya se conviven, no es fácil. A esta comunidad le está costando trabajo verse como hermano y como hermana. Ahora el reto para nosotros, iglesia del siglo XXI, ¿será nuestra iglesia una comunidad de hermanos y de hermanas? ¿La gente se siente así? ¿O hay otros valores, hay otros intereses? Porque la propuesta de Jesús es de que todos se sientan hermanos y hermanas. Porque tú ya estás dando es que tú ya estás dando por hecho de que Jesús la maltrató o que Jesús la despreció. Tú ya estás dando por hecho de que Jesús realmente la deshonró con ese comportamiento.
Pero acuérdate, este texto solamente está hablando para los que vienen del judaísmo, que les está costando trabajo ver a la otra persona como hermano. Ahora, si el Jesús histórico deshonró, no hay ninguna evidencia. Por eso vinieron los apócrifos, porque cuando se dieron cuenta de que los evangelios dejaron esas lagunas y no nos dijeron mucho cómo era la relación de Jesús con María o con José, al pobre de José quedó en la oscuridad. Entonces vinieron las otras voces a querer llenar esto. Y allá en los apócrifos, bueno, Jesús parece ser muy malcriado, no solamente con María, no, ni con su familia, sino con el maestro judío, el que le está enseñando la ley. Con ellos, con Jesús es muy... En los evangelios apócrifos, que son cuentitos, pero trataron ya, la enseñanza que te está dando es que trataron de dar una explicación de cómo sería el comportamiento de Jesús. No tenemos acceso, Noemí, a saber exactamente. Sabríamos de que Jesús sería como todo judío, respetuoso del papá y de la madre, porque era un mandamiento. Pero ahora, después tomaron estas imágenes del padre, de la familia de Jesús, solamente están tratando de iluminar lo difícil que le estaba costando a los descendientes del judaísmo acercarse a verse como hermano y hermano al que era diferente, al que no entraba a... Y esa era la visión de Jesús, pero esta ya fue la visión que la gente quiso ver, ¿no? Esta es la visión que la gente quiso ver. Porque siempre están en este proceso de querer ver a la otra persona como que nos movemos por el miedo, en vez de acoger, rechazamos. No hay ninguna evidencia, entonces te decía, de que Jesús le hubiera deshonrado a María. Jesús con toda seguridad se comportó como todo judío, porque ese era uno de los mandamientos, honra al Padre. Honra al Padre. Te lo hubieran dicho o lo hubieran matado si iba a deshonrarlo realmente. Si Jesús realmente hubiera dicho esto contra María o contra sus hermanos, sus parientes, lo hubieran matado. Si lo hubiera hecho, pero lo que está detrás del texto es a la comunidad, a los parientes de Jesús les está costando trabajo vivir con los valores que el hermano Jesús tenía. Pero hasta el mismo Jesús le cuesta trabajo entender cuando la mujer cananea le dice, está bien, entonces él está bien que le eche las migajas a los perritos. Y él al final hace el milagro y le dice, tu fe te ha salvado. A él le cuesta asimilar. ¿Por qué le cuesta trabajo? Porque para ser discípulo del reino, Jesús también se tiene que ver como discípulo. Nosotros, y esto es lo que nos cuesta ahorita trabajo, porque nosotros ya estamos pensando de que Jesús ya lo tenía todo solucionado. Nosotros ya estamos viviendo o analizando todo el acontecimiento de Jesús 2000 años después. Pero si nos metemos dentro de la psicología de la narración, Jesús también tiene que aprender a ser discípulo de Dios. Tiene que meterse dentro de la narrativa. Y en esta historia, hay en donde no he venido solamente a la oveja perdida de Israel, uno puede decir, bueno, pues como que Jesús también tiene que aprender a que la misión es universal y que Dios acepta a todo el mundo. Pero eso, ¿cuándo lo va a comprender Jesús? Cuando sea resucitado. Cuando sea resucitado, entonces sí va a abrir la misión y va a decir, la propuesta es para todo el mundo, tanto el pagano como el que no es pagano. Y yo creo que también hasta que uno no mata sus deseos de querer manipular, cuando uno no mata sus intenciones de querer ser primero, es cuando uno entiende que tú puedes ser hermano y hermana. Cuando tú no matas tu deseo de decir, yo cómo puedo ser una hermana de si esta es peruana y yo soy mexicano. Mata tus deseos nacionalistas y vas a ver que sí puede ser mi hermana porque compartimos valores, compartimos principios. Y así cuando uno va a ir matando todo lo que nos separa, todos los miedos, uno puede decir, sí se puede ser hermano, se puede ser hermano. Entonces, la comunidad es una comunidad que busca hermandad. Es una comunidad que en principio está llamada a vivir la hermandad. Y si está llamada a vivir hermandad, la gente... Bueno, ahora eso no es la garantía de que ya somos hermanos, ya somos hermanas y ya todo bien bonito, ¿verdad?
Eso no es la garantía, porque dentro de la comunidad va a haber una serie de problemas. ¿Qué es lo que están pidiendo? Si Jesús acaba de decir que su comunidad es de hermanos y de hermanas, ¿esto ya los vacunó contra las luchas de poder? No, jamás. Entonces entra el deseo de querer ser más grande. En el versículo primero, en aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos y dijo: les aseguro que si no se convierten y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese es más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Jesús contestó la idea de quién es el más grande del reino de los cielos. Ellos preguntan por la idea de quién es el más grande de los cielos, y Jesús se presenta al más pequeño. Esto es como ahora, ¿por qué la imagen del niño? También tenemos que entender que nosotros ya tenemos, bueno, ahora ya están los derechos del niño. La ONU tiene derechos para los niños, ¿no? Las Naciones Unidas ya se han avanzado mucho en relación a los derechos de los niños y de las niñas. Aquí el niño forma, o la niña forma, el simbolismo para decir la gente que no tiene todavía reconocimiento ante la ley, gente que es la gente más vulnerable, la gente que no tiene todavía, es una vida que todavía no está completa, es una vida que va en proceso de... La multiplicación de los panes sin contar mujeres y niños que no valían. O sea, porque o sea, como lo entendía, gracias por la observancia, recibir el reinado. Si la lucha es de poder, entonces, ¿qué sería lo distintivo de la propuesta de Jesús? Si Jesús solamente va a venir a replicar los mismos valores del imperio, de la casa imperial. Jesús había comenzado ya por el capítulo 5, ustedes son la sal, la luz del mundo. Ustedes son lo que hacen distinto, tienen que aprender, pero si se asimilan o si viven de acuerdo a los criterios de la otra gente, ¿en dónde quedó la novedad? ¿En dónde quedó la propuesta? Por eso la propuesta de Jesús es contracultura en muchos casos. La idea entonces del niño es la imagen de la comunidad que está siendo vulnerable, y también representa los orígenes de esta comunidad, que es una comunidad pequeña. Pero vean cómo uno pensaría, bueno, si son solamente un grupito pequeño, ¿cómo es que ya se están peleando quién es más importante? Pues esto yo creo que lo vemos diario en nuestras relaciones de nuestros grupos, ¿no? Somos 3 y ya una quiere ser siempre la secretaria, o la presidenta, o el presidente. Bueno, la propuesta de Jesús entonces es abrazar el reino desde lo insignificante, desde lo que no cuenta, desde lo que no tiene todavía un valor jurídico. Esa va a ser la propuesta de la comunidad, de la iglesia que Jesús quiere. Y eso también parece ser, así que cuando el Papa está hablando de que seamos una iglesia pobre, una iglesia del margen, una iglesia en salida, pues solamente está releyendo otra vez los evangelios. No es que se esté inventando él nada. Y a mucha gente eso le escandaliza del Papa, ¿no? Que llegan a decir de que no es ni católico. Habráse visto, o sea, nada más por ser feo. Aquí toda la gente, y allá no quiero decir de dónde, ¿verdad? La parte de toda una trama, conspirándose contra el Papa. Ya cuando uno leyó eso, dice, bueno, si eso le des al Papa, a uno, ¿qué se puede esperar? Entonces, ¿y todo por qué? Por querer ser fiel a una iglesia de pequeños, de pequeñas, a una iglesia vulnerable. Cuando ya la institución se vuelve arrogante, soberbia, prácticamente pierde la función de los valores de Jesús. Entonces, Jesús dice, si la pregunta, los discípulos en la otra ocasión, en el Evangelio de Marcos, son los de la familia de Jesús, los de Zebedeo, los de Santiago, los que están relacionados con. En esa es los que se quieren sentar, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y él dice que llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos. O sea, si está en círculo y coloca al niño, es no solamente para que descubran que el reino es de los insignificantes, es para que acepten que el reino se gesta en lo que no cuentan de los ojos del mundo, ¿no?
Hay una tradición de Ignacio de Antioquía, un padre de la iglesia del siglo II, que lo llevaron desde Antioquía, lo condenaron para morir en Roma, y él manda cartas por donde va pasando, cartas muy preciosas, y hay una tradición que dice que él era el niño que Jesús tomó cuando estaba diciendo este evangelio, que él era niño cuando escuchó a Jesús, porque todavía es posible trazar ese periodo, todavía es posible a la edad de Ignacio de Antioquía trazar ese periodo de haber conocido a Jesús, ¿no? Pero aquí no se refiere nuevamente, como en el caso de los hermanos y de las hermanas, ayuda a decir más bien el reino se tiene que tomar como lo insignificante. Y también no creen que los niños, aparte de ser los niños también tenían su papel muy negativo. Los niños eran caprichosos, eran perversos, hacían el juego de pegar una moneda. Diógenes Laercio se queja de los niños amargamente porque ponían monedas, las pegaban con barro y se escondían para ver quién pasaba a querer recogerla. Le jalaban la barba a un venerable, corrían, le aventaban agua. O sea, los niños también son perversos. O sea, y por eso tendrías que moldear al niño, se tenía que moldear. Platón dice que el niño es como la tabla de la cera, que desde muy temprano hay que moldearlo, porque después ya no puedes moldearlos. Entonces, y los padres regularmente eran responsables de la educación de los niños. Y yo creo que si nos vamos con este sentido, también la comunidad tiene que hacer que el niño, la comunidad madure, crezca aceptando los retos del cuidado, ¿no? Aceptando la idea de abrazar el reino desde los pequeños. Entonces, para poder ser de la comunidad de Jesús hay que abrazar la insignificancia. Hay que abrazar la idea de abrazar el reino desde la pobreza, desde lo simple. Padre, ¿y por qué no especificará como los niños de los hijos de los padres pobres? Porque en ese tiempo, como ahora hay hijitos de papá, en ese tiempo lo habían también hijos de papá. ¿Por qué no hará esa cosa? Unos cuantos habría, mija. El 3% de la gente era la que controlaba todo. Esos serían los hijos de la gente que va a tener acceso a la educación, a tener su maestra. La inmensa mayoría de los niños y las niñas eran gente pobre, marginal. Debe ser un niño de papá. ¿Quién? Alejandro Magno. O el joven rico, aquel que llegó con Jesús, ¿verdad? Sería también un hijo de papá. Pero la inmensa mayoría, los bienes estaban muy mal distribuidos, como siguen hasta el día de hoy. Entonces, 3% posiblemente controlarían todo, el 2% les serviría como intermediarios entre los ricos y los pobres porque tampoco se mezclaban, y el 95% de la gente estaría pobre o esclavizada. Se cree que en Roma, por ejemplo, hasta el 70% en el imperio, en el siglo I, estaba esclavizado. Entonces hay todos estos extremos, ¿no? Del 3-4 que tienen todo y los millones que no tienen nada. Entonces, recibir el reino desde la experiencia de lo insignificante, de lo vulnerable. Y yo creo que todo el mundo entendemos eso, ¿no? Y aquí la pobreza, cuando se hace la opción, sí es que es una virtud. Cuando la persona opta por recibir el reino desde la insignificancia, pero cuando ya un grupo te pone ya por el hecho de ser diferente fuera o en el margen, entonces no creas que vas a estar recibiendo ya el reino porque la sociedad te puso allá, sino porque uno opta, como que desplaza el centro, lo desplaza a la periferia. Porque también a veces se puede romantizar la idea de que, bueno, es que ya es pobre o es que nació aquí, ya tiene la garantía de... Y casi que en la propuesta de Jesús, el rico no se condena por ser rico, ni el pobre se salva por ser pobre. Se salvan por las opciones de adherirse al reinado de Jesús. Se salvan por las opciones de querer hacer
alternativas comunidades donde todos y todas puedan abrazar lo insignificante, ¿no? Después viene, claro, si esa es la condición para recibir el reino, desde los pequeños, desde lo insignificante, pues es lógico que muchas personas van a decir esa propuesta como que no es muy atractiva. No vende. No vende porque en un mundo donde se invita a tener honor, a ocupar los primeros lugares, a tener la razón, de pronto que Jesús te invite a hacer lo contrario, como que no sería muy atractiva. Y bueno, va a tener estas parábolas porque posiblemente le esté costando a la comunidad también ir descubriendo los conflictos de abrazar el reino desde la periferia, ¿no? Ahí tiene en el versículo 6, pero el que llegue a pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, no se está refiriendo al niño en cuestión de edad, se está refiriendo a la comunidad en su insignificancia. El que llegue a escandalizar a los vulnerables, a los pobres, a los excluidos, a eso sería así como una nota de pie de página, ¿no? Que creen en mí, más les valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al fondo del mar. Ay del mundo por los escándalos. El mundo, aquí también tenemos que ser muy cuidadosos cuando en el Evangelio se habla del mundo. No se está refiriendo al mundo en que vivimos, se está refiriendo al mundo del imperio, del Roma. Cuando hace la propuesta de decir, ustedes no son de este mundo, ¿se acuerdan de esta expresión por ahí en Juan? No está diciendo que no son de este mundo, ustedes no pertenecen no son de ese mundo, del mundo del imperio. Ustedes no, por eso Padre, no te pido que los saques del mundo, no te pido que los saques de este mundo, sino que no los dejes que se asimilen a los valores del mundo. ¿Y quién es el mundo? El imperio. Tendríamos que hacer esas aclaraciones porque creemos, y esta espiritualidad que se han metido, de creer que el mundo es malo, de creer que el mundo es negativo, de creer que el mundo Dios la va a destruir, y Dios no va a destruir el mundo. Tenemos que hacer una hermenéutica ecológica de que el mundo es bueno. Y lo que se está refiriendo es a los valores de la gente o al imperio que vive con cierta estructura, ¿no? Entonces, recibir o hacerle escándalo al que es diferente, al que es vulnerable, a la persona precaria, a la persona que no tiene muchas posibilidades de vida, es prácticamente ignorar los valores de Dios. Por eso también va a venir con toda esta, cuando venga el juicio universal, va a ser la sentencia, lo que le hiciste al más insignificante, me lo hiciste a mí. A la persona que no tenía nada de valor, ¿no? Fallarle a los pobres, fallarle a los vulnerables, fallarles a los diferentes, es fallarle a Dios. En la teología de Mateo. Es escandalizarnos, y el escándalo va a ser fuerte. Y hay del mundo, dice, hay del mundo por los escándalos. ¿Qué tipo de escándalos estará produciendo el mundo? Si estamos hablando en una lucha de poder, hay del emperador por su escándalo. ¿Por qué? Porque posiblemente se cree hijo de Dios. Y eso sería escandaloso para una comunidad que no le puede dar la lealtad al emperador por ser hijo de Dios, porque eso va en contra de su religión. Eso es escandaloso, de que una persona que es humana de pronto establezca un culto que exige que se le venere, que se le divinice como Dios, y con toda una teología que esto conlleva. Entonces por eso está diciendo, hay de ese mundo, de esa manera de pensar, puede ser relación. Y luego dice, es inevitable que sucedan escándalos, pero hay de la persona por quien viene el escándalo, o hay de la persona que produzca este escándalo. ¿De qué escándalo? Posiblemente de no recibir el reinado de Dios desde lo simple, desde lo vulnerable. Eso es lo que está dentro, ¿no? Este texto no tiene nada que ver con las relaciones que se están dando ahora pederastas, que son horribles y que se hay que denunciar. Y por eso viene la consigna para comenzar todo eso. Si tu mano, tu pie
Todas estas imágenes tan terroríficas de cortarte la mano, cortarte el pie, sacarte el ojo, mocharte la lengua, porque es más fácil caer mutilado a la Gehenna, Ya les hablaba el otro día del fuego, ¿no? De la Gehenna. Que no es un lugar como nosotros lo entendemos, sino que era el basurero, el lugar donde antiguamente se había sacrificado en tiempos con la reforma de Josías. Josías fue un rey bastante bueno, pero duró muy poco, que vino a hacer esta reforma. Se practicaban los cultos del sacrificio, los sacrificios humanos, y la gente asoció esa parte como la basura, y ese era la Gehenna, el lugar donde está el fuego eterno. Entonces vas a acabar fuera de la comunidad, ¿no? Entonces estas ideas de recibir el reinado en lo insignificante, pues todo el mundo lo entendemos. ¿Quién no entiende que Jesús vive en los marginados, que Jesús vive en los excluidos, que Jesús vive en los pobres? Todo el mundo lo entendemos. Hasta los legionarios de Cristo lo entienden. Pero ahora vivirlo, ahora sí, a vivirlo. Y no crean que los que estamos con el eslogan de que nosotros somos servidores de los pobres, ya nos salvamos. Porque a la hora después de que comienzan a faltar las tarjetas del crédito, o a la hora de que a le dieron el otro carro y a mí no me lo dieron. Ellos, por decirlo así, Dios sí está con nosotros porque nos provee, y de ellos no, porque los ven más pobres. Entonces tendrías que, no, aquí lo que se tendría que hacer es porque, entonces estarás haciendo una teología de la prosperidad. Dios me bendijo a mí, en cambio a los otros, pobrecitos. A lo mejor no te das cuenta de que la bendición tuya es el lamento del pobre. Tú ves también en las comunidades donde nosotros trabajamos y ustedes, el gap tan grande que hay en la brecha entre uno opta por ser pobre. Nunca vas a llegar a ser pobre. Porque tú sí, más que bien tienes tu platita para el desayuno el día siguiente, ¿sabes? Que el día siguiente tienes tu casa donde dormir, tienes tu computadora. Y entonces no puedes nunca, siempre va a haber, decíamos, señor Emiliano, tú vas a ser siempre violín, nunca vas a ser tambor. O sea, no nos podremos llegar a inculturizar tanto como decir, mira que ya estoy viviendo pobre, tengo un par de chancletas y ando toda... No. Esa pobreza de que habla Jesús, yo creo que es una que los que optamos tenemos que saber vivirla con coherencia. Y la propuesta, o sea, todo el mundo entiende eso, pero allí ya después, cuando ya vienes, yo he conocido teólogos de la liberación muy buenos que escriben magníficamente libros preciosos, bien, pero ya la manera en que viven en palacios. Entonces tú dices, bueno, todo el mundo entiende esta propuesta. Ahora, para ponerla en práctica va a ser muy difícil y van a comenzar los conflictos. Todo el capítulo 18 es el manual para ver los conflictos que está causando la propuesta de Jesús. Es muy rápido de asimilarle y decir, ok, Jesús quiere que seamos una iglesia de hermanos y de hermanas. Jesús quiere que crezcamos en estas nuevas relaciones, que aprendamos a abrazar desde la exclusión, pero aún allí también se mete el deseo y la arrogancia de querer ocupar los primeros lugares. Aún desde los pobres también está el deseo de querer oprimir a otro pobre. Ahí se meten también, van mirando. Y entonces el capítulo 18 viene todo con la parábola aquel del perdón, por ejemplo, que esta es propia de Lucas. Después viene la parábola de la oveja perdida. Eso también la encontramos en Lucas. Que todas las parábolas, ¿ustedes creen que son los más fáciles de interpretar y son los más complicadas y los más difíciles? Porque desde la lógica humana, ¿quién si tiene 100 ovejas? Se le pierde una, va a dejar las 99. Desde la lógica humana eso es una estupidez. ¿Por qué? Porque primero tienes que poner las 99 a salvo. Pero se supone que ya los tienes a salvo, esa se te perdió, vas por ella. No, pero tú dejas las 99. O sea, deja las 99 y vas a buscar la otra, pero no dice que ya las encerraste en el corral. Las dejas y las otras se pueden perder también. O sea,
Cuando uno ya se mete dentro de la parábola, las parábolas siempre crean este sentido de decir, es muy difícil desde la lógica humana. Ya no entra la lógica humana, esto es lo que vamos a aprender. Entonces, aquí en la historia de la oveja perdida, como es de la fuente que viene también en Lucas, ¿qué es lo que dice? Dice, cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, otra vez la insistencia. Pues les digo que sus ángeles en el cielo contemplan continuamente el rostro de mi Padre de los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar a los que estaban perdidos. ¿Qué les parece? Supongamos que un hombre tiene 100 ovejas, se le extravía una. ¿No deja las 99 en el monte para ir a buscar a la extraviada? O sea, tú dejarías 99, o sea, desde la lógica humana, y si al encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por 99 que no estaban extraviadas. Esta parábola causó esta parábola fue muy reapropiada por creo que en el Evangelio de Felipe, no recuerdo en qué Evangelio apócrifo aparece. Y Jesús, en la misma parábola, se le perdió la oveja, Jesús fue, buscó la parábola, la cargó, la llevó otra vez al corral, y al otro día se dio cuenta que la oveja no estaba, se le volvió a perder. Fue, la volvió a buscar, le encontró, la volvió a dejar. Y al otro día se dio cuenta que la oveja no estaba. Entonces toda la gente comenzó a ver, ya sabemos por qué la oveja se va. Hay un agujero en el carril. Y todo el mundo fue y le dijo, arregla la cerca, porque se te va a escapar la oveja. Y Jesús dijo, no, porque la persona que tiene que estar en mi carril tiene que estar libre. Una parábola que la misma historia, pero le aumentó porque ya está una teología más elevada. Así tú no puedes estar, y ya te habla también de la libertad, incluso de decir, bueno, ¿cómo lo vas siguiendo? Entonces, desde el punto de vista humano, los valores del reino a veces van contracorriente, porque también tiene que entrar la gracia de Dios y la relación que Dios va a tener con la comunidad. Tendencia, puede ser del padre, de la madre, hacer eso. Me venía ahorita la idea desde el punto de vista de las adiciones. Se habla, por ejemplo, de Jacob, porque Jacob es el que crea la división de la familia. En la historia de Jacob con sus 12 hijos, al querer más a José, como que de alguna manera él está creando esa rivalidad entre la familia. El cero lo crea. Crea. Sí. Y bueno, y también dentro de la narrativa parece ser que también José se va a ir, José es el chamaquito arrogante y prepotente, que va a tener que aprender realmente para qué son sus dones, ¿no? Bueno, entonces... Una consulta. Sí. Por esta que usted dice de que las parábolas no llevan la lógica humana. No. Se dice que, por eso es la razón que se dice que en las parábolas, el conjunto de las parábolas es donde encontramos más al Jesús histórico con su enseñanza, porque no se ajusta a la mentalidad humana. Si le ponemos los criterios de autenticidad, podríamos decir que muchas parábolas nos permitirían por lo menos acercarnos más al pensamiento de Jesús. Algunos dichos también, por ejemplo, estos de los dichos de los de la familia. El dicho que también quiero ahorita de los eunucos por el reino de los cielos, que les dejé ese artículo, ese también nos acercaría al Jesús histórico. La parábola de los trabajadores, los que no trabajan les da más que a los que trabajaron. En la nueva economía, ahorita lo vamos a investigar eso. Y luego después de esto, bueno, ya encuentra la oveja. Y luego, ¿qué tiene que ver esto con la idea del perdón? Porque esta es la comunidad que le está costando trabajo poner en práctica el aceptar la comunidad o la presencia de Dios desde lo insignificante. Ahora, si viniera una teología, o si viniera una idea de Dios, de que Dios es poderoso, de que Dios es esto, de que Dios es lo otro, y de que Dios te quiere a ti, y de que tú eres un triunfador, yo creo que la comunidad rápido se adapta con esa teología. Pero en cambio Jesús propone una idea de un Dios que cuida los detalles, que cuida a cada persona y que favorece de una manera muy especial a los del margen. Por eso en toda nuestra espiritualidad latinoamericana estamos favoreciendo este tipo de lecturas, porque es una lectura que está presente dentro de los evangelios.
favorecer la experiencia de la opción de los pobres. Bueno, y además porque Jesús no hizo mucha opción, porque Él fue pobre. Entonces, el hecho de que esas lecturas estén favoreciendo y este Dios tenga una opción que viene desde la tradición bíblica del Antiguo Testamento, puede invitar a una comunidad a decir así es como debemos de vivir, ¿no? Y lo que viene enseguida es los retos que la comunidad se viene encontrando para vivir esas exigencias. Si tu hermano te ofende, ve y corrígelo tú y él a solas. No está descubriendo la rueda. Es lo que debe de hacer la comunidad que todavía conoce la ley judía. Si te escuchas, ganado a tu hermano, según lo que decía el libro de Levíticos, ¿verdad? Si no te hace caso, hazte acompañar de 1 o 2 para que el asunto se resuelva por 2 o 3 testigos. Y si no les hace caso, infórmale a la comunidad. Y si no les hace caso a la comunidad, considerar un pagano o un recaudador de impuestos. Bueno, como los recaudadores de impuestos no tienen muy buena fama. Pero ven, ya agotó todas las posibilidades. Aquí es de buscar. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando alguien de la comunidad no vive con los valores por la cual se agrupó? Aquí también está hablando de una comunidad saludable. Hay oportunidades. Entonces no es de la idea de que Jesús siempre va a buscar y que no sé qué y no sé cuándo. Parece ser que se están moviendo todavía con la idea del judaísmo, donde la comunidad tiene que entender de que Dios quiere una comunidad responsable. La comunidad tiene la responsabilidad de ir corrigiéndose mutuamente, de irse perdonándose mutuamente, pero también tiene que vivir con ciertas expectativas. Entonces le da la oportunidad primero cuando habla a solas, luego como manda la ley, luego con toda la comunidad, 3 oportunidades, y si no vives en. No es la primera vez de que Dios o invita o Dios mismo actúa y los entregó a. En la Biblia continuamente, en la Biblia hebrea continuamente se habla de que Dios los entregó a. Especialmente en el libro de los jueces, ¿no? En aquel tiempo no había rey, cada quien hacía lo que le venía en gana, por eso Dios los entregó al rey fulanito. Se arrepintieron, clamaron a Dios, Dios escuchó el clamor y mandó un caudillo, lo liberó. Por otro tiempo vivieron bien, estaban en paz, otra vez se arrepintieron, hicieron lo malo, Dios los entregó a. Ese es un drama. Y ese es el drama nuestro. Es el drama de la sub y baja. Cuando sube se siente bonito, dice la canción, ¿verdad? En el drama del Dios nos entregó. Aquí no hay manipuleo, porque también la gente quiere ver, y bueno, entonces no es que Dios es siempre amor, no, pero tienes que verlo como un acto de gracia. Si aplicamos este proceso judicial de decir, mira, te congregaste para vivir con estos valores, y en el momento en que la persona ya no viva con esos valores, ¿qué es lo que está haciendo? Es que yo quiero vivir con esos valores, yo pienso que estoy viviendo con estos valores. Bueno, la gente te va a decir, no lo estás viviendo porque has hecho esto y esto y esto y esto y esto. Pero si la gente no se da cuenta, el hecho de que Dios intervenga o que Dios invite a que lo saquen a esta persona, es casi con la idea de recapacitar, de decir, estaba en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado y con la gente equivocada. El día de mañana que la gente reconozca y quiere integrarse, pues otra vez se integra. Pero aquí estamos hablando entonces de que la comunidad tiene la responsabilidad de ir corrigiendo para que los valores del reino, los valores de vivir lo que les da fundamento, no se pierda la visión, ¿no? Entonces trátalo como uno de afuera, como un pagano, que son los de afuera. O trátalo también como la figura más pecadora que tenían ellos, que era la del recaudador de impuestos, ¿no? Y por eso solamente se dice que Leví aquí era recaudador de impuestos, porque también para ellos hay buena noticia. Para ellos también están incluidos dentro de la casa. Y si otra persona no se comporta
de acuerdo a los valores, entonces no se está comportando de acuerdo a los hermanos y a las hermanas de Cristo resucitado. Está viviendo como una persona. ¿Por qué recaudador de impuestos? Porque se ha asociado con todo tipo de pecado. No Yo sé. creo que aquí lo que nos puede ayudar, lo que nos puede iluminar esta comunidad es, primeramente, la comunidad tiene que ser una comunidad madura, responsable y una comunidad honesta, donde hay justos y hay no justos. ¿Qué hacer con las personas que no son justas? Según la comunidad de Mateo, tratar de ganarle. O sea, la idea no es perder a nadie, la idea es de ganarle, pero esa persona no puede estar manipulando a la comunidad. De decir, aparentemente, después viene otro momentito, ¿no? Donde también hay que perdonar siempre. O sea, el perdón se otorga siempre, pero la persona se le tiene que reprimir, se le tiene que reprender, se le tiene que reprender. Y claro, estas ideas de cómo reprender ahora actualmente, pues casi que también es un manipuleo también de la religión, ¿no? Donde no se busca a veces ganar a la persona, lo que se busca es prácticamente demostrar a veces la superioridad, decir yo soy mejor que tú. Entonces, la idea del perdón aquí, la comunidad tiene la responsabilidad. No se puede dejar manipular por un miembro. El problema va a venir cuando la comunidad o cuando la comunidad es permisible, cuando la comunidad no corrige, cuando la comunidad piensa que todo está bien.